Bienvenidos a Imperio desde cero. Hoy les traemos la causa de la desaparición de Sony Ericsson. Quédense hasta el final porque hay detalles que los van a sorprender. Sin más preámbulos, comencemos. La compañía, fundada en 2001 a modo de joint venture entre el gigante japonés y la fabricante de móviles sueco, llegó a ser uno de los grandes actores de la telefonía a principios de siglo. Sus dispositivos, que incluían electrónica de Ericsson y las funciones sonoras de Sony como los modelos Walkman, supusieron una revolución en la era del apogeo del MP3. Sin embargo, en 2009, la empresa se fue a pique y 3 años después, la marca nipona compró la participación de la nórdica para seguir en solitario en la era de los smartphones. Pero, ¿qué pasó en realidad? Antes de continuar, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y dejarnos un comentario acompañado de un like. ¡Sigamos! Cuando recordamos el nombre de Sony Ericsson, es imposible no asociarlo en materia de telefonía al nombre de Sony. Y es que sí, la alianza entre las dos compañías marcó una larga época en esto de los teléfonos móviles, concretamente desde 2001 hasta 2012. Pero los teléfonos de Ericsson no nacieron con este matrimonio sueco-nipón, para nada, nos acompañaron mucho antes. Si hacemos memoria o una búsqueda a los más jóvenes, lo primero que encontraremos será el Ericsson T10S de 1999, uno de los conocidos teléfonos ladrillo de la compañía. Aunque para ladrillo de los buenos, teníamos los Ericsson GH337 en 1995 y el GH338 en 1996, que eran lo más parecido a los teléfonos móviles que veíamos en las series y pelis americanas de los 80s. Justo antes de la fusión entre Sony y Ericsson, la compañía sueca estaba lanzando todas las balas que le quedaban, y no se les ocurrió otra cosa que sacar un modelo prácticamente calcado a los terminales que, en aquella época de 2000 a 2001, estaban reventando el mercado de la telefonía. Estos modelos eran los míticos Nokia 3210 y 3310, y curiosamente, Ericsson sacó a la venta el T66, un modelo que imitaba casi a la perfección la línea del 3310. Pero para empezar, hay que decir que Sony Ericsson podría no haber existido si no fuera por un fatídico incendio en una de las fábricas de chips ubicada en Nuevo México, de la entonces conocida como Telefonaktiebolaget, LM Ericsson. Viajando un poco atrás en el tiempo, el sueco Lars Magnus Ericsson había fundado la compañía ya por 1876 para dedicarse a la reparación de equipos de telegrafía, aunque en ese momento la palabra compañía le quedaba grande, ya que nació como un pequeño taller. Ese año fue el mismo en el cual Bell patentó el teléfono y Ericsson aprovechó su experiencia previa en varias fábricas para empezar a desarrollar aparatos telefónicos. En la década de los años 30 la compañía se mudó a Estocolmo, donde instalaron una planta que luego renombraría la estación del lugar como Telefonplan. Unos 20 años después sacaron el ericófono, reconocido en la época por su diseño. En el 70 desarrollaron el sistema AX, pionero en telefonía digital, y para la década del 90 ya se empezaron a convertir en líder en móviles. Para resumir, hoy en día la firma se divide en 3 unidades de negocios siempre enfocados a las telecomunicaciones, redes, servicios y multimedia. Ahora, de la empresa sueca pasemos a la japonesa. Fundada el 7 de mayo de 1946 por Masaru Ibuka y Akio Morita, Sony pasó de reparar radios en una fábrica de la destrozada Tokio debido a la Segunda Guerra Mundial a desarrollar en 1955 el primer radio de transistores del mundo, el TR-55, cuyos posteriores modelos llevaron a la compañía a todo el mundo. A partir de este momento se convierten en pioneros en grabadoras de video y audio, entre otros desarrollos como el primer televisor a color Trinitron y el magnetoscopio U-matic en 1969. Pero 8 años después, vería a la luz el invento que quizá es más recordado que no necesita presentación: Sony Walkman. En el 80 desarrolla el CD junto con Philips y ya llegando los años 90 entra a las industrias de la música y el cine al adquirir CBS Records y Columbia Pictures, que luego pasarían a reconocerse como Sony Music Entertainment y Sony Pictures, respectivamente. La unión de ambas, como ya dijimos, llega luego de un incendio de la fábrica de chips de Ericsson, que resultó el último empujoncito para que los suecos salgan a buscar asistencia debido a la fuerte crisis que atravesaban allá por comienzos del siglo XXI, cuando explotó la burbuja tecnológica. Entonces, mediante un joint venture con base en Londres, se formó Sony Ericsson, y ambas compañías dejaron de desarrollar sus propios celulares para aprovechar el renombre de Sony en electrónica de consumo y la experiencia en telecomunicaciones de Ericsson. 50 y 50 fue el trato.
Una línea que resultó característica de Sony Ericsson fue la de Walkman, que obviamente aprovechó la marca Sony, que ya contaba con gran penetración en el público, para nombrar esta serie orientada a la música con buenos reproductores musicales y radio FM, aunque muchas veces dejaron que desear en cuanto a la capacidad de almacenamiento. Pero una sorpresa es que el celular más vendido de toda la historia de Sony Ericsson fue el K750. Este móvil vio la luz en 2005. Se trató de la evolución del K700, con un diseño candy bar. Y como es de la primera de cámara de phones, cuenta con una cámara de 2 megapíxeles, algo bastante potente para la época. Desde la alianza entre las dos compañías, las cosas fueron viento en popa. La nueva compañía pasó de vender 42 millones de teléfonos en 2004 a vender 101 millones en 2007. La clave del éxito: vender muchísimos modelos dentro de series distintas que se enfocaban a públicos de cualquier índole y bolsillo. Tenían la serie C y K, que daban un plus a los primeros coletazos en esto de la fotografía integrada en teléfonos, añadiendo la función Cybershot. También estaba la serie P, como el P910, que eran más que teléfonos, PDAs enfocadas al trabajo y a la productividad. Y por supuesto no podían faltar las series más económicas como la J y la T, donde estaban los T303 o J600, teléfonos estrella en los catálogos de las operadoras. Pero ¿qué originó la separación? Pese a la popularidad de Sony Ericsson, la marca de teléfonos móviles no pudo competir con Apple, quienes lanzaron al mercado el primer iPhone en 2007, considerado como uno de los primeros celulares smartphone táctiles que marcaron un antes y un después en la industria de teléfonos móviles. Sin poder presentar alguna novedad que igualara a los celulares iPhone, Ericsson se retiró de la alianza y sus acciones fueron vendidas a Sony Mobile en 2019. La empresa tuvo que recortar personal para amortiguar las pérdidas monetarias de los últimos modelos de celulares estrenados en el último año. Fue así como, tras un gran dominio de la industria, los celulares Sony Ericsson pasaron a ser solo un recuerdo, opacado por la llegada de los smartphones y la pantalla táctil. En el mundo de los negocios, si algo falla desde el principio, se descarta por la próxima idea. Ese es el mantra hoy en día. Todo el mundo es consciente de que pocas iniciativas tendrán éxito, por lo que se mantienen múltiples proyectos en ejecución al mismo tiempo y crean procesos para separar rápidamente a los ganadores de los perdedores. Para ello se utiliza este método conocido como Stage Gate, en el que los líderes de cada proyecto presentan sus avances y resultados hasta la fecha, junto con actualizaciones de las expectativas comerciales. A continuación, los ejecutivos deciden si desbloquean fondos para un mayor desarrollo. La verdad es que Sony Ericsson empezó muy fuerte en el mundo de la tecnología móvil, pero en los últimos años no levantó cabeza, sobre todo desde que llegaron los smartphones, y con ellos los consumidores empezaron a pedir que un teléfono móvil hiciese muchas más cosas. ¿Cuál fue el error? Lamentablemente, Sony Ericsson había lanzado todas sus innovaciones casi al mismo tiempo, por lo que se quedó sin ideas nuevas y cada nuevo lanzamiento terminaba siendo un fracaso. Su stock de teléfonos no se vendió porque todos quedaron fascinados con el smartphone, sin teclado físico y la novedosa tecnología Touch. Al quedarse un stock de millones de teléfonos que no se vendieron, esto ocasionó que la empresa perdiera millones y, como era de esperarse, su participación en el mercado comenzó a disminuir. En 2009 pasó de ser la tercera empresa del sector y luego cayó hasta el octavo lugar, y nuevamente recurrieron a la disminución de más del 50% de su planilla. Para tratar de hacer frente al iPhone, Sony Ericsson lanzó al mercado la serie Xperia, que contaba con un sistema operativo Windows Mobile ya con tecnología Touch. Pero esta no fue bien recibida por los usuarios. Rápidamente presentaron el Xperia X10 y lanzaron el primer Xperia con Android. Pero a pesar de su llamativo diseño, las presentaciones del teléfono eran muy limitadas. Los Xperia eran conocidos por un bonito diseño, pero lentos y carentes de velocidad y funcionalidad en su sistema operativo, por lo que no pudo competir contra otros dispositivos Android como Samsung y Motorola, que sí lograron consolidar rápidamente una funcionalidad ágil en sus dispositivos. Sony Ericsson en un inicio estimó erróneamente los ingresos de sus proyectos en 182 millones de euros en promedio. Esa cifra no está lejos de lo que los teléfonos suelen conseguir a lo largo de la vida útil del producto. El problema comienza cuando estas estimaciones erróneas conducen a un orden de clasificación caótico entre los candidatos a proyectos que compiten por el desarrollo. Sony Ericsson ejecutaba alrededor de 20 proyectos de innovación a la vez. Las ideas de proyectos con promesas tempranas podían tener prioridad para la financiación, mientras que otros que parecen menos prometedores en las primeras etapas pierden la financiación, a pesar de poder convertirse en éxitos en el mercado. Es decir, que el marketing no siempre es la solución. Lo que le pasó a la famosa Sony Ericsson le podría pasar a cualquier emprendedor, aunque coseche mucho éxito en su negocio. ¿Cuál es la recomendación? Estar a la vanguardia y no bajar la defensa ante las innovaciones que pueda hacer tu competencia.
Esperamos que les haya gustado el contenido de este video. Suscríbanse al canal, activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan nada de lo que viene. Regálenos un like, no olviden dejar su comentario y recuerden, ustedes también pueden construir un imperio desde cero. ¡Hasta pronto!